y todo esto le suena mucho a Manuel Pérez Sala del Círculo de Empresarios. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Porque la empresa está en un momento muy complicado. Es que son múltiples los problemas a los que se tienen que enfrentar a la vez. No solo la empresa, sino también nuestro país. Vivimos una situación complicada en la cual empresas y empresarios tienen que asumir esa realidad y como consecuencia trabajar en un entorno mucho más difícil, mucho más complicado. También de cara a la opinión pública, ¿se sienten ustedes a veces señalados? Por ejemplo, ahora cuando se habla de la necesidad de subir los salarios para que las familias puedan llegar a fin de mes y cuando se está llamando a la movilización, pero no contra el gobierno, sino contra los empresarios. Existe normalmente una tendencia a buscar un enemigo donde no lo hay. Y cuando no se puede justificar cuáles son las razones que están provocando esta situación, creo que lo más cómodo es identificar el problema con un enemigo inexistente, que es el empresario. El empresario crea riqueza, empleo, consigue que la economía crezca, genera empleo y como consecuencia es un benefactor social. Y deberíamos protegerlos en lugar de acusarlos o perseguirlos. ¿Por qué están ustedes en contra de la reforma laboral? Estamos en contra de la reforma laboral porque crea desempleo. No son los datos que estamos conociendo, al menos en este mes de octubre, que es el mes de octubre en el que más empleo se ha creado. Pues los datos que estamos viendo son realmente datos que no representan la realidad. Nosotros en el Círculo de Empresarios, desde la aprobación de la reforma laboral, decidimos no contabilizar el número de empleos porque ya no representa realmente el trabajo que se desarrolla en España, sino medir las horas trabajadas. Tenemos una reforma laboral que crea una nueva figura laboral, que es la del contrato fijo discontinuo, que distorsiona absolutamente el contrato de trabajo como medida del empleo. De hecho, muy probablemente el paro ha aumentado en el mes de octubre porque siguen en vigor los contratos fijos discontinuos y se crean nuevos contratos fijos discontinuos y nuevos contratos temporales o fijos para emplear las personas que ya están empleadas con un contrato fijo discontinuo. Luego, realmente las estadísticas que podemos seguir con el sistema de seguimiento de los contratos son absolutamente inadecuadas. Deberíamos seguir el número de horas trabajadas y el número de horas trabajadas no aumenta, está disminuyendo. O sea, ustedes tienen otro cálculo que, digamos, que quitaría esa distorsión, porque efectivamente, si son fijos discontinuos y están percibiendo el paro, no computan como parados. ¿Es esto lo que está ocurriendo? No solo no están recibiendo el paro, sino que firman otro contrato y están contratados con dos contratos diferentes. Uno fijo discontinuo, que solamente ejercitan en los periodos vacacionales, y otros en los que se emplean en los periodos no vacacionales, con lo cual tenemos dos contratos en lugar de uno y una distorsión completa de lo que sería la masa laboral y como consecuencia la contribución de la fuerza laboral a la economía española. Por eso la medida de las horas trabajadas es mucho más representativa de la actividad laboral. Entonces, ¿cuál sería la realidad, según ustedes, del desempleo o del paro en España? La realidad es que prácticamente desde el mes de febrero o marzo el número de horas trabajadas ha dejado de crecer y probablemente, no tenemos todavía los datos de horas trabajadas de este mes, empiece a disminuir de aquí a final de año. Es decir, que el empleo se va a resentir de aquí a final de año. ¿Se muestran ustedes contrarios también a la subida del salario mínimo interprofesional? ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? ¿Pagar menos a los trabajadores? En absoluto. Nosotros, y déjenme que explique brevemente, por supuesto, que el Círculo de Empresarios es un centro de pensamiento al servicio de la sociedad. Nosotros no estamos defendiendo los intereses de los empresarios, estamos defendiendo los intereses generales. Como defensores de los intereses generales, a mí lo que más me preocupa es que la gente trabaje, porque me parece que el trabajo es una forma de dignificar a la persona. Si nosotros subiéramos el salario mínimo interprofesional tanto que expulsáramos del mercado del trabajo a un 20% de la población activa, estaríamos cometiendo un error. Cuando se llevó a cabo la primera subida, la de casi un 30% del salario mínimo interprofesional, nosotros estimamos que perderían su empleo entre 150.000 y 200.000 personas. Luego vino el Banco de España para decir que sus estimaciones rondaban los 170.000. La subida del salario mínimo crea desempleo.
A mí me gustaría pagar mucho más a todos los trabajadores, pero eso no se consigue con una ley, se consigue con formación, con capacitación para el empleo y con productividad. Y eso es lo que queremos. ¿Cuál sería la alternativa para, digamos que de una manera ya un poco urgente, porque estamos en una situación que empieza a ser bastante de emergencia en algunas familias que no llegan a final de mes? ¿Cuál sería la alternativa a una subida importante de salarios? ¿Qué se podría hacer para que tuvieran más dinero disponible en sus bolsillos? Nosotros tenemos que entender cómo es la realidad. Y esta realidad inflacionaria en la que vivimos viene fundamentalmente originada por la subida de las materias energéticas y las materias primas. Si nosotros respondemos a esta subida con una subida de salarios al nivel de la inflación, vamos a crear lo que se denomina una inflación de segunda ronda. Vamos a tener que volver a subir los salarios para no conseguir el objetivo de mantenimiento del poder adquisitivo. Tenemos que ser prudentes con las subidas, acompañar esas subidas salariales con subidas de la productividad, flexibilidad laboral, formación y de alguna manera asumir que una parte del coste de esta crisis energética de materias primas lo tenemos que asumir entre todos los ciudadanos y prepararnos para que nuestra economía sea más competitiva y no estemos viviendo esta situación que estamos viviendo ahora en futuras crisis. Señor Pérez Sala, yo sé que la inmensa mayoría del tejido empresarial de este país es la pequeña y mediana empresa, lo que pasa es que es difícil para los telespectadores, para muchos telespectadores que nos están viendo a lo mejor ahora, ver cómo conocemos casos aquí de personas que o bien están retrasando el encendido de las calefacciones en sus comunidades o bien están teniendo dificultades para pagar, ya no le digo unas vacaciones, sino pagar el recibo de la luz, el recibo del gas o incluso llevar alimento a su casa, y sin embargo les contamos a la vez que hay empresas que la energética X gana tanto beneficio y va a repartir encima un gran dividendo entre sus directivos, el banco Y, que también gana muchísimo dinero y va a repartir también un gran beneficio entre sus directivos. ¿Cómo encontramos el equilibrio para ese telespectador que nos está viendo, que a lo mejor él tiene que plantearse cómo pago el recibo del gas este mes o cuándo voy a poder encender la calefacción en mi casa? Yo creo que debemos mirar estas dos realidades en planos diferentes. Las dificultades de los ciudadanos deben ser abordadas por el Estado a través de un programa de ayuda a los colectivos más desfavorecidos. E insisto, a los colectivos más desfavorecidos. Lo que no vale es aplicar ayudas generalistas a grandes colectivos que tienen un gran potencial de voto y desatender a las personas que realmente lo necesitan. Y este mensaje de falta de vocación de ayuda a las personas que más lo necesitan se enmascara con el señor Conchistera y Puro, identificando al empresario o a los directivos de grandes empresas como los causantes de esos problemas. Y esto no es así. El Gobierno debería abordar los problemas de los ciudadanos atendiendo a sus necesidades, y con recursos escasos eso significa atendiendo exclusivamente a los que más lo necesitan. En el tema de los beneficios de las compañías eléctricas o bancos, es importante que el ciudadano sepa que vivimos en un Estado de Derecho, en una democracia liberal en la cual hay que respetar las reglas de juego, y que cambiarlas a mitad del partido es malo. Yo no digo que las empresas que tengan más beneficios paguen menos impuestos, ya los están pagando a través del impuesto de sociedades. Lo que tenemos que hacer probablemente es comprometer a esas empresas con la inversión energética para afrontar las inversiones en renovables que sean necesarios, pero no penalizarlas por el hecho de que cumplan las reglas de juego y ganen dinero. Mientras tanto, desviamos la atención, como decía al principio, sobre la ayuda a los que más lo necesitan, que es lo verdaderamente importante. Graciano tenía muchas ganas de preguntar. Bueno, le pregunto con mucha frecuencia, tampoco, pero voy a aprovechar. Mire, aquí perorar, estamos acostumbrados en los que seguimos el acontecer de nuestro país a ver que un altísimo porcentaje de los dirigentes perora, bla, 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 esto aquí y tal cual. Pero a la hora de abrir una persiana en una mercería, ay amigo, la cosa cambia. Y le voy a poner un ejemplo. Una de las principales empresas, no transnacionales, pero la principal empresa interior de España es pública, Correos. 250.000 empleados. Su presidente ha emprendido una campaña, entre comillas, de refundación y ha perdido en un solo ejercicio el 440% más. Perdido 200 millones. Cuando en la pandemia se batieron todos los récords de envío de paquetes, bla, 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 bla. ¿Llegará la pregunta, Graciano? Sí.
Que se nos está acabando el tiempo, Graciano. Bueno, oiga, esto, ¿cómo se come? ¿Esto cómo se come? Pues mire, yo creo que hay una respuesta bastante sencilla. Las empresas, sean públicas o sean privadas, tienen que estar bien gestionadas. Lo que no se puede hacer es gestionar una empresa con criterios diferentes a los de la gestión empresarial clásica. Hay que procurar conseguir ingresos para cubrir los costes, ajustar los costes a los ingresos, dimensionar adecuadamente la plantilla y dar a los ciudadanos un buen producto y un buen servicio. Si se olvidan estas normas básicas y se administra una entidad pública... que el presidente de Correos es un inútil. Yo no quiero... No, lo digo yo. No, yo no quiero calificar personalmente a nadie. Vamos a continuar, que nos queda muy poquito tiempo y queremos preguntar. Yo voy a ir más al grano, no voy a hacer circunloquios. Yo quería preguntarle qué valoración tiene de las negociaciones que está haciendo la COE con los sindicatos, por ejemplo, con la subida salarial. Y ahora que son elecciones en la COE, parece que ha salido un contrincante a Garamendi, una contrincante, bueno, pues que me haga una valoración de todo eso. Ha sido rápido. Pues mire, en la negociación sobre las subidas salariales con sindicatos tenemos que ser conscientes de que hay que asumir que la mayor parte de las empresas de este país están sufriendo muchísimo la crisis. Y como decía Graciano, no es más que irse a un negocio, a una mercería que abre la persiana, a la que le cuesta el triple o el cuádruple el recibo de la luz, que tiene que pagar unos costes muchísimo mayores y además que tendrá que subir los salarios de los empleados. Pero no puede hacer todo al mismo ritmo de la inflación. Habrá que buscar un equilibrio entre las posibilidades de esa empresa y las demandas de los empleados. Y yo creo que en este punto está la COE, tratar de encontrar un equilibrio entre esa subida justa que no perjudique el propio negocio. Porque si los negocios se perjudican, acaban cerrando y eso es malo para todos. Con relación a las elecciones en la COE, yo lo único que puedo decir es que deseo que los empresarios, insisto, el Círculo de Empresarios es un centro de pensamiento, no es un agente social. Nosotros no estamos o no participamos de la COE. Pero yo deseo que los empresarios elijan a la persona que mejor los represente. Es lo único que puedo hacer, desear a los propios empresarios en esa votación que elijan a la persona más adecuada para defender sus intereses. Manuel Pérez Sala, del Círculo de Empresarios, gracias por acompañarnos esta mañana en Buenos Días Madrid. Ha sido un placer. Ha sido un placer tenerle esta mañana.